Perdí mi portátil y el Señor me regresó a la prehistoria, pero bueno, no hay problema. Vamos con Mateo 9. Mateo 9, voy a hacer una prédica muy cortica. Mateo 9, 16. Señor, te doy gracias porque tú hoy predicas, visitas, ministras a tu iglesia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hoy inundes esta iglesia, Señor, aquí en este auditorio, arriba donde están las mamás viendo la grabación que va a quedar, Señor, y las personas que nos están viendo por internet, que siguen la prédica. Te pido, Señor, que llegue este mensaje con poder, con autoridad, que transforme y que toque vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 9, 16 dice, vamos a leerlo juntos, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Amén. ¿Estamos todos conectados? Y versículo 17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú vas a traer esta mañana poderosa libertad a muchas personas en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén. Ok, ahora, ¿qué es un odre? Un odre es como una bolsita de cuero, ¿cierto? Todos saben que es como una bolsita de cuero. Normalmente ese odre habitualmente se hacía en mayor medida de cuero de oveja. Llama la atención, ¿no? Cuero de oveja. Entonces, el cuero de la oveja se procesaba y con eso se hacía una especie de bolsita en la cual se echaba el vino, ¿cierto? Entonces, vamos a leer nuevamente solamente el versículo 17, dice: ni echan vino nuevo. Me llama la atención que dice vino nuevo, está en singular, ¿cierto? En odres viejos, odres está en plural. Entonces, yo pues investigando un poquito cómo se hacía esto, encontré en internet unos 2 o 3 pasos que me llamaron la atención, y para que el odre quedara bien hecho se necesitaba que cumpliera un proceso. Y el primer proceso es que una vez que tenían el cuero listo, según lo que encontré allí, ese cuero se sumergía en agua por varios días, ¿cierto? Una vez que lo sumergían, lo dejaban allí en agua por unos días, como un tipo de lo que sería para nosotros el bautismo, ¿sí? Voy a comparar lo que es un odre con lo que es este pellejo, que eres tú. Aquí está este pellejo de oveja, agárrate y pellízcate un poquito. Algunos necesitan pellizcarse porque si no se me duermen. Este pellejo de oveja es el odre, ¿cierto? Y este pellejo de oveja necesita un proceso. Y el primer proceso es ese bautismo. Yo sé que hay mucha confusión en la iglesia cristiana con el tema del bautismo, ya lo he dicho varias veces, porque muchas personas le dicen a uno: yo fui bautizado, o yo no soy bautizado, o yo todavía no me he bautizado, como si el bautismo fuera algo diferente a la conversión.
Y son dos cosas completamente iguales. Es inconcebible pensar, o sea, mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no me he bautizado. Entonces todavía tengo como un margen de error para seguir fumando, pecando y teniendo otras cosas porque todavía no me he bautizado. Entonces, ¿y eso dónde aparece en la Biblia? No existe ese concepto en la Biblia. O sea, lo normal es que una persona se convierta. ¿Qué es bautizarse? La palabra bautizarse significa simplemente sumergirse en. Sumergirse en. Entonces, cuando algo se sumerge en, está bautizado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el día que nos convertimos a Cristo, Cristo nos sumerge en Él, en el cuerpo. Nos mete en el cuerpo de Cristo y somos bautizados. Como consecuencia de esa inmersión en agua, en el espíritu, perdón, en la parte espiritual, como consecuencia de eso, yo hago un acto público donde yo me bautizo en agua. Eso es lo que quiere Cristo. Que las personas puedan ir y decir, yo públicamente quiero decirles a todos que yo entregué mi vida a Cristo y Cristo me sumergió y de allí sacó una nueva criatura. Y lo viejo quedó allá. Entonces el bautismo debería ser algo normal. Una persona que se convierte debería decir al otro día, yo me quiero bautizar. ¿Cómo hago para bautizarme? Entonces metámoslo en la tina, metámoslo donde sea, pero bauticémoslo. No es tanto un protocolo tan complicado, ni es algo, es que públicamente yo digo, yo confieso mi fe. Y obviamente en esa confesión hay poder, porque no es algo secreto. Yo digo, yo soy cristiano. Me estaba comentando ahorita el testimonio de una ovejita nuestra, la mamá. Me estaba diciendo, ella llegó a la universidad y lo primero que dijo es, yo soy cristiana, quiero confesarlo públicamente. Entonces la mamá le dijo, ahora que lo confesaste te pusiste una talla más alta porque esperan mucho más de ti porque eres cristiana. Pero ese es el bautismo, ¿me entiendes? Entonces toda persona que se ha convertido debería decir, ¿quién nos ha bautizado aquí en la iglesia? Ok, ¿tú? ¿Quién más no se ha bautizado? ¿Y tú? Ok, entonces cualquier persona que se ha convertido a Cristo, vamos un segundo a Romanos 6. Un segundo. Romanos 6, 6, desde el 3 voy a leerlo. Leámoslo juntos. ¿Qué dice Romanos 6, 3? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? En Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el Señor nos mete simbólicamente en el agua, allí muere el hombre viejo. Allí muere, la vida cristiana no es una reparación. La vida cristiana no es yo te estoy reparando. La vida cristiana es una hechura nueva. Entonces yo muero, dejo allá enterrado mi viejo hombre. Allá queda metido el viejo Alberto. Yo les comenté que algún día yo tuve una experiencia particularmente extraña y bonita, porque un día estaba pensando en mí mismo y estaba acordándome de quién era yo, y el Señor me empezó a hacer ver cosas viejas de antes de mi conversión, y llegó un punto donde me veía a mí mismo, pero yo veía realmente a otra persona. Yo decía, yo no soy esa cosa tan horrible no soy yo. Yo ya veía como si estuviera viendo una película que pasó, pero ese viejo, gracias a Dios, murió. Él murió. Y Dios creó esta nueva criatura. ¿Ya? Entonces, por eso yo puedo bautizarme inmediatamente. ¿Sí? Cuando Felipe se encontró un día, ustedes saben la historia,
¿cierto? Con un eunuco que venía leyendo la palabra y el hombre no entendía y Felipe le explicó y el hombre entendió el evangelio y él le dijo, ¿dónde hay agua? ¿Dónde hay agua para que me bautice? Y entonces le dijo, aquí. Entonces bajaron, lo bautizó y ¡pac!, se fue. Entonces el bautismo no es como un acto, primero como los noviazgos, primero vivimos juntos y después nos casamos. Eso sería más o menos cuando la gente piensa así, cuando la gente dice, primero voy a tomar un tiempo y después me bautizo. No hay nada que pensar. Si realmente lo hiciste de corazón, si genuinamente le entregaste tu vida a Cristo, entonces tú dices, qué rico, voy a confesar públicamente que Él me metió, ahí murió, y de allá cuando Él me sacó, sale una nueva criatura, ¿ya? Entonces el viejo Salvador ha muerto. Lo voy a tener ahí un ratico en agua y después lo sacamos y ya. Eso era el proceso para hacer ¿qué? El odre. Estamos hablando de eso porque me salí un poquitín. Segundo, en Efesios 5:26, Efesios 5:26, vamos juntos. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Un paréntesis pequeñito que quiero decirles. Esto nos lo reveló el Señor el día viernes que estuvimos aquí en un tiempo de oración. Cuando tú, por ejemplo, en Segunda de Pedro 1:5 me parece que es, no estoy seguro, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿sí? Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la parte que me corresponde a mí. La sabiduría es la parte sobrenatural que le corresponde a Dios. Dios no me puede dar sabiduría si no tengo conocimiento. El conocimiento es la sabiduría es la explosión del conocimiento. Si me hago entender, quiero que me entiendan bien este concepto porque para mí es bien importante. Si yo me meto en la palabra, como dice aquí, se sumergía el odre en agua, ¿cierto? Y en Efesios vimos que era lavada por la palabra, ¿cierto? Si una persona todos los días se sumerge en agua, es decir, se mete en la palabra, pero se mete genuinamente en la palabra y empieza a explorar cosas, entonces Dios sobre esa palabra trae sabiduría. Eso es lo que se llama el rema. Es cuando a uno se le revela una cosa y uno dice, hermoso, así lo voy a hacer, porque Dios me lo acaba de revelar a mi corazón, ¿cierto? Si yo no leo, si yo no tengo palabra, si pasa un día, si pasan 2 días, si pasan 3 días, si pasan 4 días, y yo no he entrado a la palabra, bíblicamente no tengo sabiduría. O sea, no le puedo pedir sabiduría a Dios porque no tiene de dónde revelar. Necesita un punto de dónde revelar. Cuando yo me meto aquí a Efesios, por ejemplo, y dice, que lo tomé aquí al azar, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Yo tomo este versículo, lo leo, lo analizo, lo medito. Entonces viene la sabiduría de Dios y Él me lo revela a mi corazón y Él me dice, yo tengo que obedecer a mi mamá. Y empieza a volverse una realidad para mi vida. Pero si no tengo palabra, no tengo sabiduría, no tengo revelación de la palabra. Amén. Por eso es que estamos presionando en la iglesia y invitando, motivando, empujando para que todos los días tú tengas un tiempo con la palabra. Amén. ¿Cierto?
Y estamos creciendo todos en ese punto, ¿verdad? Bueno, entonces el primer punto dice que el odre lo sumergían en agua. El segundo punto, esto encontré, puede que sea exacto o puede que no sea tan exacto, pero igual para el efecto me sirve. Dice que en los odres les metían unas piedritas o unas piedras dentro de la bolsita que estaban construyendo y la sacudían fuertemente con esas piedras. Yo supongo que eso lo hacían para limpiarlo. Entonces la sacudían así violentamente, chin, 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 para sacar las impurezas de lo que está por dentro, como una especie de... Sí, exacto, como una especie de estropajo. Ya. Entonces, cuando nosotros entramos a la vida cristiana, lo primero que hace el Señor es sumergirnos, meternos en el agua del bautismo. Y no me refiero solamente al bautismo físico, sino me refiero en primera instancia al bautismo espiritual. Segundo, en la vida cristiana nos sacude violentamente porque nos cambia, nos trastorna, nos modifica, nos hace nuevas criaturas. Entonces ahí se está construyendo el odre. Y tercero, ese odre, después de que era sacado, lo frotaban en aceite. Y el aceite como un tipo, obviamente, del Espíritu Santo. Entonces el Señor sobre nosotros nos está frotando, nos está consolando. Como hay un salmo que dice que traeré aceite y le daré nuevas fuerzas como al búfalo, ¿cierto? Y sobre eso hicimos algún día, mi esposa hizo un día una enseñanza sobre el aceite, como el aceite que te cubre te protege de los enemigos. Si no estoy mal, el aceite lo usaban para que resbalara cuando el animal le iba a agarrar, entonces el búfalo se soltaba una especie como de aceite y entonces el animal trata de agarrarlo y las garras le resbalan, exacto. Entonces es un aceite sobrenatural que produce, pues en este caso el búfalo es sobrenatural porque es creación de Dios, pero en nuestra vida, en nuestro caminar, el león rugiente trata de agarrarnos y la unción, el aceite, la unción del Señor es lo que permite que no nos pueda, que resbale los ataques que Él tira contra nosotros. Amén. Ok, ahora, el odre viejo, dice aquí, voy a regresarme nuevamente a Mateo 9:16, dice, cuando le echaban el vino al odre, una vez que quedaba el vino dentro del odre y se cerraba, el vino cuando se empieza a fermentar produce gases y el gas hace que el odre se estire, se alargue, se expanda, ¿cierto? ¿Sí estamos? Entonces le echaban el vino y el odre empezaba a estirarse, alargarse, alargarse. Quiere decir que cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes el vino del Espíritu Santo, entonces tú empiezas a crecer, a crecer, a crecer. Y tu vida va a seguir en crecimiento. Siempre vamos a estar creciendo, creciendo y creciendo en el Señor. ¿Amén? ¿Qué pasaba con el odre viejo? El odre viejo es un cuero tieso, es un cuero reseco. Si se echa un vino nuevo en un odre reseco, ¿qué pasaría? Se rompe. Se rompe. Entonces, si echaban en un odre viejo el vino, lo cerraban y automáticamente empezaba el gas a jalar y ¡pac! Se rompía y se perdía el vino y el odre. Tú ves que hay personas que reciben
el llamado de Dios, el vino de Dios, y son cueros retiesos, secos, retiesos, pero no lo quieren. Entonces se rompen y se pierde el odre y se pierde el vino. Triste, ¿cierto? Pero yo soy un odre nuevo. Amén. Ahora, el odre nuevo, ¿para qué sirve? El odre nuevo, obviamente, sirve para ser llenado, para ser llenado. Y quiero que me acompañes a Efesios 5. (18) En muchas partes de la Biblia habla que el vino produce alegría, ¿cierto? El vino, cuando habla ahí del vino, está hablando del vino, de la bebida del vino. Entonces el vino produce alegría. Pero aquí en Efesios 5, 18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí compara, ¿no? Hace como un paralelo. Dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Cuando una persona se emborracha, se pierde. Hay disolución. Disolución es que todo se le confunde, todo se le enreda, todo se le acaba. En lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, hace como un paralelo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, que cuando una persona se emborracha, entonces en un momento dado, cuando está tomando los primeros 4, 5, 6 tragos, empieza a sentir una euforia y empieza a sentir una alegría falsa. Por eso uno ve a un borracho hacer cosas que uno dice, ¿y este? O sea, una persona que no canta, la ve cantando, uno que es todo introvertido, lo ve por allá subido en las mesas, uno que no es capaz de decirle a una mujer una cosa, lo ve declarándose de amor, o sea, cosas completamente locas, hace mientras está bajo un efecto temporal del alcohol. Pero apenas acaba el efecto temporal del alcohol, ¿qué pasa? Automáticamente él vuelve a sentir un vacío y se levanta confundido, se levanta triste, se levanta desesperado, se levanta destruido, acabado, y necesita volver a llenar otra vez de ese vino. Por eso estas enfermedades se vuelven compulsivas. Por eso el alcoholismo no es una enfermedad, como lo declaró las Naciones Unidas, la OMS. Ese es un primer error, plantea mal el problema. El alcoholismo es un pecado, no es una enfermedad. Si lo ve uno como una enfermedad, entonces necesita un tratamiento. Si lo ve como un pecado, necesita a Dios. Y Dios lo puede solucionar en un segundo. Entonces, esa es la diferencia. Igual que todo, lo otro es un pecado, entonces allí cambian todas las cosas. Ahora, si yo me lleno del Espíritu Santo, entonces la llenura del Espíritu Santo en mi vida tiene que producir un gozo que es permanente. Ese es el milagro de Dios. La gente está buscando con qué llenar algo que le permita temporalmente tener un gozo. Y ese algo puede ser inclusive cosas buenas. El algo podría ser, necesito un carro, necesito una casa, pero la casa te llena temporalmente y cumples esa meta y dices, ¿ahora qué más necesito? Necesitas algo más. Necesito otro trabajo, necesito otro puesto, necesito algo. Y algo siempre es algo que cuando llegas a ese tope, siempre necesitas algo más. Pero cuando tú realmente puedes dejar que el Espíritu Santo te llene, cuando realmente eres una persona llena por el Espíritu Santo, tú sientes que tu llenura llegó al tope. Entonces tú dices, me siento lleno. Entonces tú dices, ¿con Renault 4 o con Mercedes?
con Renault 4 o con Duster, con marido o sin marido, aunque estamos luchando por el marido, porque ese es el orden de Dios, pero con marido o sin marido, tu llenura está en Él. Y tú puedes decir, algo pasa en mi vida, que el Espíritu me llena y me llena y me llena, y a pesar de todas las circunstancias, hay gozo y hay plenitud en mi corazón. Amén. Entonces allí es cuando estamos caminando en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué te llenas? Te llenas para vaciarte. Exacto, ¿cierto? Entonces uno se llena y se llena para vaciarse. Hay muchas personas, la iglesia hoy debería estar al triple. Porque hay muchas personas afuera que están necesitando encontrar ese vino que nosotros tenemos. Entonces tú le dices, Señor, tú ya me llenaste, ahora yo me vacío en otra persona. Pero aquí hay un milagro como todo lo que hace el Señor. Entre más te vacíes, más te llena. Entre más te vacíes de ti mismo, más te llena el Señor. Y no hay cosa más linda que poder hablar con un matrimonio que está destruido y decirle, este es el vino del Señor. Y cuando tú ves que ese matrimonio se restaura, el gozo mayor es para uno, que para el mismo matrimonio que se restauró. El viernes nos estaba diciendo aquí el testimonio de una persona en un colegio, están seriamente problemados porque están con la moda del cutting, se cortan las manos. Entonces se volvió una especie de moda y hay una cantidad de niños, aquí en Barranquilla estamos hablando, de niñas que están intentando suicidarse cortando las manos. Y entonces fue algo muy bonito y es un testimonio de María del Carmen. O sea, nosotros estuvimos en ese colegio y les dijimos, estamos aquí para darles del vino. Y entonces, pues de una u otra forma, en un sentido, nos cerraron las puertas. Y ahora están preocupados por la situación y están desesperados porque hay ya muchos casos con este tema. Entonces, en una reunión que tuvo María del Carmen, los confrontó y les dijo, aquí estuvieron nuestros pastores, aquí estuvo nuestra iglesia diciendo, hay una sola forma, hay una sola fórmula, no hay otra fórmula diferente, no hay consejería, no hay psicología, no hay psiquiatría, no hay nada que pueda trabajar, sino únicamente el vino del Señor. Y entonces, o nos abren las puertas, o van a recibir las consecuencias de todo lo que viene. Amén. Entonces, obviamente, tú estás llamado a hacer vino en donde tú estás. Tú estás llamado a hacer vino donde tú estás. Y cada semana debe ser un desafío para uno. Cada semana debe ser un desafío de decir, yo te hablo de Cristo. Te hablo del único que produce en mí llenura. Amén. Si estamos llenos y estamos gozosos, ese es como, no es un deber, sino es que es como, a mí una vez me invitaron a un lugar, ¿cierto? Y me dijeron, si viene, dile que no nos vaya a hablar de Cristo. Entonces yo dije, si voy a hablar de Cristo. Pero no porque uno sea un fanático evangélico que todo el día se la pasa ahí con un librito repartiendo hojitas. Venga. No, es porque dentro de ti, ¿qué más gratitud puede haber en la vida de uno que Cristo? Cuando tú dices, Cristo lo ha hecho todo en mí, Cristo vive en mí, Cristo es el que me ayuda en los negocios, Cristo es el que me ayuda en mi trabajo, Cristo es el que me ayuda, el Señor es el que está con nosotros, el Espíritu Santo es el que trabaja en mi vida. Entonces, ¿de qué más puedo hablar? ¿De qué más puedo hablar? O sea, uno puede charlar 10, 15 minutos de Petro y sus cosas extrañas, pero hasta ahí llega. Pero después de eso ya uno dice, ahora ya no quiero hablar más de eso. O puede hablar uno de Fórmula 1, o puede hablar de otra cosa, o puede hablar de fútbol. Pero llega un punto donde de todas maneras la vida de uno tiene que regresar a Cristo.
tiene que regresar a Cristo. Y esa es la única cosa de la que nosotros podemos hablar. Amén. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces lo único de lo que quieres hablar es de Él. Amén. Y quiero terminar con Hechos, capítulo 8. Lo voy a leer desde el 15. Bueno, desde el 14 para que tenga un poco de sentido. Leámoslo juntos. Hechos 8, desde el 14. Ouch. ¿Listo? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan. Hay algunos que están todavía volando por allá en otro planeta. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, ¿estas personas eran cristianas? ¿Cierto que sí? ¿Por qué podría decir que sí eran cristianos? Exactamente. Porque en el versículo número 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y todos ellos habían sido enseñados y predicados en el evangelio en Cristo Jesús, pero aún no había llegado sobre ellos el Espíritu Santo, porque el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? Ok, no quiero que se me vayan a bajar porque el Señor va a hacer algo bien lindo esta mañana. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que estamos entendiendo de parte de Dios como iglesia? En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, me parece que es, dice que no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, ni con mis fuerzas, ni con mis ideas, sino es con el poder del Espíritu Santo. Amén. El efecto temporal del vino, el efecto temporal de las cosas es temporal y vuelve un vacío profundo. Pero el efecto del poder del Espíritu Santo en nosotros transforma cosas que para nosotros eran absolutamente imposibles. Lo que te quiero animar, a lo que te quiero llevar esta mañana, es a lo siguiente. El Señor quiere repartir vino nuevo para la iglesia. Y yo creo en el nombre de Jesús que cosas con las cuales hemos luchado por años, cosas con las cuales por años han sido difíciles para nosotros, el Señor las va a resolver en un momento. Viene una época de poder del Espíritu Santo, de repartir un vino nuevo sobre la iglesia para decirte, si tú me crees ahora y recibes vino nuevo, te llenas de vino nuevo, entonces la iglesia va a ver cosas que nunca ha visto. La lógica no funciona, la lógica humana no funciona con los planes de Dios. Son diferentes. Esta mañana en el discipulado el Señor nos estaba enseñando algo muy hermoso. Nos enseñaba que en las semanas de cosecha, en el año sabático, el séptimo año, el hombre no debería tocar la tierra. Debería trabajar 1
2, 3, 4, 5 y 6 años. Y en el 7º año no debería tocar la tierra para nada, para nada. Lo que brotara de la tierra lo debería dejar allí y no se lo podría comer, sino dejarlo allí, dejarlo allí. Entonces, obviamente, la pregunta de la gente era, ¿y entonces de qué voy a comer en el 7º año? ¿De qué voy a vivir en el 7º año? Si voy a trabajar 6 años y en el 7º año no tengo de dónde agarrar. Entonces el Señor les lanza una promesa y les dice, en el 6º año yo triplicaré el producido de las cosechas. Es decir, en el 6º año les doy para el 7º, para el 8º y para el 9º. Amén. Ahora, ¿quién cree eso? Solamente la fe lo puede recibir. Esto es sobrenatural, ¿me entiendes? Si te dicen a ti, el 7º año, no toques la tierra, déjala quietica. Y mis hijos, y mi familia, y las ovejas, y las vacas, el Señor dice, en el 6º verás mi gloria. A todos los que le creyeron y se sometieron a ese proyecto de Dios, el Señor en el año 6º, si un árbol de mandarinas les daba 200, entonces ese año sobrenaturalmente en el mes 6º les dio 600. Entonces tenían para el 7, para el 8 y para el 9. Pero todo lo de Dios funciona al revés. Las matemáticas de Dios funcionan al revés. Entre más das, más cosechas. Entre más te vacíes, más te llena. O sea, funciona al revés de cómo funciona para nosotros. Amén. Yo te quiero pedir que te pongas de pie, por favor.